Bueno, vamos a entrar en un tema que se llama planeación de vuelos fotográficos. Acá debo hacer una aclaración. Esto son parámetros de vuelos fotográficos con cámaras analógicas. Después vamos a ver el caso de las cámaras digitales. Pero es importante que entiendan cómo funciona digamos, el proceso para obtener fotografías aéreas, en este caso a partir de cámaras con película. Perdón, hay alguien que está con un micrófono abierto. Bien. Entonces, para planear un levantamiento aerofotográfico se debe contar con datos e información que es muy importante, dado que esto nos va a permitir poder planear correctamente el levantamiento. Y lo primero que debemos tener en cuenta, obviamente, es el objetivo. O sea que el objetivo del levantamiento puede ser forestal, puede ser de, por ejemplo, algún otro parámetro como el suelo o el uso del suelo, la actividad del hombre, lo que fuese, va a determinar la escala media de la fotografía. Esto es básico porque a partir de la escala media de la fotografía vamos a poder definir todo el resto de los parámetros que se van a calcular en el levantamiento. En esto también participa, por supuesto, las características de la aeronave y la cámara fotográfica que vamos a utilizar. Esto vamos a ver que, por Tiene un ejemplo, micrófono prendido. sí, eso les pedí a alguien que tiene el micrófono encendido que lo apague, por favor, así no interfiere con la presentación. Gracias. Les decía que las características de la aeronave es muy importante porque dependiendo del tipo de aeronave que se vaya a utilizar, vamos a poder utilizar una cámara determinada o obtener una escala hasta una determinada escala. Por ejemplo, el techo de vuelo. El techo de vuelo es la máxima altura que puede volar una determinada aeronave y esto va a ser una limitación para determinadas escalas fotográficas, ¿no? El tipo de película y los filtros, vamos a ver también en el caso de las digitales, el tipo de sensor, o sea, en qué bandas trabaja, en bandas nos referíamos, ¿se acuerdan?, a las longitudes de onda, y obviamente según la zona y la época del año que se vaya a hacer el levantamiento, esto es importantísimo. Ahí dice superficie, en realidad debería decir área, límites y características topográficas de la zona a levantar, porque como vamos a ver, es muy importante considerar la dirección de los cordones montañosos. Por otra parte, la posición y altura del sol según la época del año, ya les había comentado el efecto del hotspot o punto caliente, porque que ocurre en determinadas épocas del año. Entonces, y también la hora a la que se hace el levantamiento, eso va a estar en función de la altura del sol, o sea, el ángulo de incidencia en este caso, la fuente de energía. La distancia y tiempo de vuelo estimado al aeroparque más próximo o a la pista de aterrizaje más próximo, porque obviamente eso va a incidir mucho en los costos de operación, porque hay que reponer, por ejemplo, combustible y disponer de un aeroparque, un aeropuerto o una pista de aterrizaje cercana va a tener ciertas ventajas, ¿no? Si no, se pierde mucho tiempo y obviamente costos en desplazamiento sin hacer el levantamiento, o sea, horas muertas que se llaman, ¿no? Bien, normalmente el plan
vuelo, digamos, se presenta sobre un mapa topográfico o un esquema, un mapa de la zona, y esto debe contener toda la información que les voy a ir mencionando a continuación. Líneas de vuelo es un parámetro del que obviamente necesitamos definir perfectamente la dirección. Recuerden, el azimut es el ángulo respecto al norte, la longitud de cada una de esas líneas de vuelo y la ubicación relativa respecto a determinados detalles del terreno. Si bien actualmente se usan obviamente los sistemas de navegación por satélite, quiero decir con esto que el levantamiento se lleva a cabo de una manera más precisa. Antes de disponer, digamos, históricamente, se usaban puntos en el horizonte como referencia y el levantamiento era más complejo. Actualmente con los sistemas de navegación, digamos, el problema digamos, se resuelve mucho más fácilmente. Ahora, el número de líneas de vuelo se calcula obviamente considerando la longitud y separación entre las mismas, y se tiene además en cuenta obviamente las dimensiones y las geoformas del área a levantar, ¿no? Los cálculos que van a ver a continuación son muy sencillos. Allí tenemos la separación entre líneas de vuelo. Se usa normalmente, ya está estandarizado, la letra A con el subíndice I, y esto es igual a S, que es el lado de la fotografía. Eso depende del formato de la cámara. Por ejemplo, ahí está la de formato más grande, que es de 23 centímetros, o sea, el lado de la fotografía es de 23 centímetros. Los hay de 18 por 18, estamos hablando de cámaras métricas, vamos a ver la diferencia más adelante, por el módulo escalar, por 1 menos BI, que es el recubrimiento lateral. Ese recubrimiento lateral normalmente es de un 30%, más o menos un 7%. Entonces, importante considerar que, como pueden ver ahí en la gráfica, tenemos una línea de vuelo y luego la línea de vuelo vecina. Y ahí hay una superposición del orden del 30%. Quiere decir que esto me va a permitir tener toda el área de interés cubierta con fotografías y además que podamos hacer estereoscopía, que vamos a ver enseguida. Allí tienen además otros parámetros como F, que sería en realidad, le llamamos C, que es la distancia principal de la cámara, H, que sería la altura de vuelo sobre el terreno, esto es importante considerar. Ahora vamos a ir viendo todos esos parámetros. La altura de vuelo. En realidad ahí figuraba como H, pero estrictamente le llamamos Z, o sea, la letra Z se usa para las alturas de vuelo. Ahí vamos a ver más de una. Entonces debemos considerar dos alturas. La altura de vuelo absoluta, que utiliza como plano de referencia el nivel medio del mar. O sea, cuando uno habla de altura absoluta, se refiere en realidad a, por ejemplo, del terreno uno habla de la altitud, o sea, la altura que tiene sobre el plano de referencia absoluto, que es el nivel del mar. En este caso, antiguamente o históricamente, el piloto, digamos, debido a que usa un anemómetro, perdón, no un anemómetro, usaba un instrumento basado en la presión atmosférica para definir la altura de vuelo, calibraba ese instrumento respecto al plano absoluto, decíamos, el nivel medio del mar. Entonces, en realidad, la altura media de vuelo había que darla en función de la altitud que tiene el terreno. Por ejemplo, si estamos volando en el Valle del Lerma, sabemos que tenemos una altitud de aproximadamente 1200 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que cuando yo al piloto le daba la altura de vuelo absoluta, tenía que tener en cuenta que ya el nivel medio de terreno tiene una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar.
Entonces, tenemos la altura relativa, que es ZI, que es igual al módulo escalar por la distancia principal. La distancia principal del objetivo es un parámetro que está definido por la cámara que estoy utilizando. Ya lo vamos a ver más adelante. El módulo escalar, ustedes saben que la escala es igual a 1 sobre E, o sea, E es el módulo escalar. Y vamos a ver después la ecuación de la escala que relaciona, por ejemplo, la altura de vuelo con la distancia principal. Si se fijan ahí en la ecuación esa de altura de vuelo, yo puedo despejar perfectamente la escala, que sería igual, recuerden, la escala es 1 sobre el módulo escalar. Y eso sería igual a la distancia principal sobre la altura de vuelo relativa. Y la altura de vuelo relativa es igual a la altura de vuelo absoluta menos la altitud del terreno, que es h sub i. Obviamente la altura absoluta de vuelo es la altura relativa sobre el terreno, zi, más la altitud, hi. Entonces, todas esas magnitudes se relacionan. Vuelvo a decirles que la distancia principal es un dato de la cámara. Y en el caso de las cámaras fotogramétricas, esa distancia principal está calibrada. O sea, hay instituciones que se encargan de medir esa distancia principal con mucha precisión. Ya lo van a ver inclusive en la práctica. El parámetro que sigue, iba a hacer un comentario aparte. Estoy con la intención de comprar una pequeña tableta digitalizadora para poder mostrarles, digamos, o ir graficando cosas o escribiendo ecuaciones para que resulte más amena la clase, como si estuviese escribiendo en un pizarrón. Así que espero pronto disponer de ese instrumento. La base en el aire es la distancia entre dos tomas fotográficas consecutivas, pero en este caso de la misma línea de vuelo. Hace un rato veíamos la separación entre líneas de vuelo y veíamos que esa separación A sub i es igual a S por el módulo escalar por 1 menos la superposición lateral, decíamos. Ahora estamos hablando de la separación entre fotografías consecutivas de una misma línea de vuelo. Y allí B sub i es básicamente igual que la otra ecuación, S, que es el lado de la foto, por el módulo escalar, por 1 menos UI. Pero ahora UI es el recubrimiento longitudinal, que es en general del orden del 60%. Ese 60% más o menos también en el orden de un 7%, porque no puede ser inferior al 53%, estrictamente al 50%, porque necesitamos que lo que se llaman puntos principales de la fotografía, que estaría ubicado en el centro de la fotografía, aparezca en la fotografía vecina, o sea, en la siguiente y en la anterior. Eso lo vamos a ver en fotogrametría. Entonces, si yo considero ahora los recubrimientos, que es nada más que despejar UI y BI, BI, que sería el recubrimiento lateral, y UI, el longitudinal, queda igual en el caso de U sub I, 1 menos la base en el aire sobre el lado de la foto por el módulo escalar. Y en el caso del recubrimiento lateral, igual a 1 menos la separación entre línea de vuelo sobre el lado de la fotografía por el módulo escalar. Ahí tenemos la superposición, perdón, yo al principio, hace un rato dije el 7% para la lateral, en realidad más o menos es un 15%, más o menos un 15%, pero normalmente un 7% es suficiente. Y vamos a ver ahora, perdón, ahí volvemos a ver la gráfica a la derecha, y más abajo
se puede ver las superposiciones longitudinales. Pueden ver la toma 1, 2, 3 y 4, la dirección de vuelo y la zona que cubren ambas fotografías de la misma porción del terreno. Y como podrán observar, tenemos más del 50% de superposición. Luego sigue otro parámetro que es el intervalo entre exposiciones. O sea, es el tiempo que demora la aeronave entre, digamos, que se dispara la cámara, toma una fotografía y que se dispara nuevamente la cámara para tomar la siguiente fotografía. Recuerden que esa distancia es la base en el aire, la distancia entre dos tomas sucesivas sobre la misma línea de vuelo, dividido por la velocidad del avión, que eso está en kilómetros, normalmente en kilómetros o en millas por hora, eso vamos a ver más adelante. El tiempo de vuelo, esa es una estimación para, digamos, para calcular los costos del levantamiento, porque obviamente si alguien los contrata para hacer un levantamiento, ustedes tienen que calcular muy bien los costos para poder presupuestar y después no perder dinero, ¿no? Ese tiempo de vuelo es igual, obviamente, a la longitud total del vuelo fotográfico. Esto sería como sumar, sería estrictamente sumar las líneas de vuelo, la longitud de cada una de las líneas de vuelo, o la sumatoria de las longitudes parciales, digamos. Pero ahí hay que tener en cuenta que el avión entre una línea de vuelo y otra debe hacer un rulo, o sea, salir de una línea de vuelo, hacer un giro y entrar en la siguiente línea de vuelo. Así que ahí hay una longitud que no está considerada. Hay que tomar una revancha, o sea, incrementarle un porcentaje correspondiente a ese tiempo de vuelo en que no se están tomando fotografías. Y luego, por supuesto, sumarle el costo del tiempo de vuelo muerto, o sea, el tiempo que demora el avión entre la pista de aterrizaje de donde despegó hasta la zona de vuelo y luego de la zona de vuelo volver a la pista de aterrizaje. Pero eso no es estrictamente tiempo de vuelo, sino digamos, adicional de tiempo sin que no se está usando en el levantamiento. Este tiene en cuenta el tiempo de vuelo estricto del momento que se están haciendo las fotografías. Luego tenemos el famoso MIF, o movimiento de la imagen fotográfica. Este es un valor muy importante a tener en cuenta para evitar que la fotografía salga movida, esto es, que salga borrosa debido a que el tiempo en que se expone la película sea adecuado para que la fotografía no salga movida. Es el mismo caso de que yo pretenda sacarle una fotografía a un vehículo que se está moviendo a gran velocidad. Por ejemplo, un Fórmula 1. Si yo, digamos, configuro mi cámara con un tiempo de exposición muy lento, la imagen del vehículo en este caso va a salir completamente movida. O sea, no voy a poder ver detalles, porque la cámara estuvo abierta mucho tiempo. Entonces hay que usar un tiempo de exposición en segundos, que son milésimas, de segundo, para que el objeto quede quieto. En el caso de los levantamientos fotográficos, lo que se mueve es la aeronave, o sea, el terreno obviamente está quieto, pero el principio es el mismo. Yo necesito un tiempo de exposición tal que la fotografía no salga borrosa por movimiento. Si ustedes sacan una fotografía con su celular y me mueven la mano en el momento que sacan la fotografía va a salir borrosa. Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo que, digamos, controlar la apertura de diafragma, que se llama, la apertura de obturador, de obturación, para que la velocidad sea tal que no salga movida la fotografía. En ese parámetro que se llama movimiento de la imagen fotográfica o fotografiada, el MIF,
se tiene en cuenta la velocidad del avión en kilómetros por hora. Ahí en el dividendo está un conversor simplemente de segundos hora, o sea, 3.600 segundos la hora, por el tiempo de exposición, que es el que yo les mencionaba, que tiene que ver, llamado también tiempo de obturación en segundos, por la escala, fíjense ahí está la escala puesta como corresponde, 1 sobre el módulo escalar, por 10 a la 6, que es otro conversor de milímetro por kilómetro, o sea, la cantidad de milímetros que tengo en un kilómetro. Ese valor de MIF nunca debe superar los 0,02 milímetros, o sea, la centésima, la 2 centésimas, digamos, de milímetro. De lo contrario, la imagen saldría movida. Entonces, cuando uno hace el cálculo, teniendo en cuenta la velocidad a la que se va a desplazar la aeronave, ahí fíjense, vuelvo con el tema de los tipos de aeronave que se van a utilizar. Hay una condición que está vinculada con la velocidad crucero, quiere decir la velocidad a la que se debe desplazar la aeronave para no entrar en pérdida, o sea, no perder altura y obviamente estrellarse. Esa es una velocidad media de vuelo, o sea, el avión puede acelerar o disminuir la velocidad según el caso para alguna operación, pero tiene una velocidad crucero a la que debe desplazarse normalmente. Entonces, esa velocidad la debo tener en cuenta. O sea, no puede ir a menor velocidad, eso es lo que quiero decir. Y obviamente la velocidad de obturación de la cámara. Entonces, todos esos parámetros yo los debo conocer y ver si tengo una cámara lo suficientemente rápida y un avión también con una velocidad adecuada para que la fotografía no me salga movida. Ahí tenemos una tabla que preparé con diferentes tipos de aeronaves, en todos casos son aviones, porque podríamos usar también un helicóptero, pero tiene sus ventajas y sus desventajas relativas, o los que se usan ahora, los famosos, digamos, naves no tripuladas, el dron es el caso típico, el más conocido, y también, digamos, habría que tener en consideración esta cuestión. Ahí tienen un aerovuelo, un Cessna, un Aerocommander, diferentes tipos de configuración, y ya después tenemos los jets que vuelan a altas velocidades, un Cessna Citation o el Falcon 50, que son aeronaves a reacción, o sea, tienen mucha mayor velocidad. Y ahí tenemos la velocidad crucero, fíjense, desde casi 200 kilómetros por hora a 980 kilómetros por hora en el caso del Falcon 50. Los segundos hora, ese es el mismo parámetro. El tiempo de exposición en segundo, ahí tienen uno en 500, que es un tiempo de exposición, otro uno en 250, que serían tiempos de exposición relativamente digamos, medio, porque hay velocidades de exploración mucho mayores, uno en 1000, por ejemplo. Una escala 1/25.000 para todos los casos, y las conversiones, y el valor del MIF, como pueden ver, que en la mayoría de los casos es correcto y en algunos casos incorrecto para obturaciones bajas, ¿sí? Entonces, simplemente para que tengan una tabla de referencia de la relación entre tiempo de exposición o de obturación y la velocidad a la que se desplaza la aeronave en el momento del levantamiento fotográfico. Bien, otro parámetro, estos son sobre todo cálculos, como digo, para tener en cuenta los costos. El número de fotografías por línea de vuelo, obviamente va a ser la longitud de la línea de vuelo dividida a la base en el aire, o sea, la distancia entre las tomas fotográficas sucesivas, considerando obviamente por lo menos en el orden de un 60% de superposición. El número total de fotografías obviamente va a ser la sumatoria del número parcial de fotografías por línea de vuelo. Y también hay una forma de estimar a priori el número de fotografías que
necesarias para cubrir todo el área del levantamiento, que es obviamente el área a fotografiar, dividido. Esto les va a recordar la relación que había entre las superposiciones longitudinales y laterales, la separación entre línea de vuelo y la base en el aire. Fíjense que son los mismos parámetros. O sea, yo debo dividir el área de la fotografía, perdón, por el lado de la foto al cuadrado, ya sería el área que cubre la fotografía en el terreno, por el módulo escalar al cuadrado, por 1 menos UI, que es la superposición longitudinal, por 1 menos BI, que es la lateral. Y ahí tendríamos otro parámetro que es el área cubierta por cada fotografía. Recuerden que área está al cuadrado, es el lado de la fotografía por el módulo escalar al cuadrado. Eso es lo que cubriría en el terreno una fotografía a una determinada escala. Y el área neta ganada por cada fotografía es lo que, digamos, voy ganando en nueva porción fotografiada. Allí pueden ver en la gráfica que tengo la dirección de vuelo de una línea de vuelo. Obviamente, al finalizar esa línea de vuelo, el avión debe hacer un giro, o sea, el piloto hace un giro e ingresa en la siguiente línea de vuelo, que es de dirección opuesta, ¿sí? Para no tener que hacer toda la vuelta y ingresar en la misma dirección no tiene sentido. Entonces, la dirección de vuelo de la siguiente línea es opuesta. Y se van superponiendo lateralmente, dijimos un 30%, más o menos un 15%, y longitudinalmente en el orden de un 60%, más o menos 7%. De manera que lo que figura ahí como AN, que es el área neta ganada por la nueva fotografía, es aquella porción que no fue fotografiada en las tomas anteriores. Y eso es igual al lado de la fotografía al cuadrado, por el módulo escalar al cuadrado, por justamente la relación entre las superposiciones, que es lo que veíamos recién en el denominador de el número total de fotografías, el número aproximado, digamos, de fotografías. Bien. Dentro de los vehículos para misiones fotográficas hay una serie de aeronaves, hay ejemplos, son marcas de aeronaves, y lo importante es tener en cuenta que debe cumplir con una serie de requisitos. Ahí pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda el piloto y el navegante. O sea, el navegante es el que va controlando que el levantamiento se haga adecuadamente, o sea, siguiendo la línea de vuelo. Vamos a ver algunos defectos o errores durante el levantamiento. Luego se ven dos cámaras en tándem, porque obviamente cuando una de las cámaras se le termina la película a una de las cámaras, el fotógrafo activa la siguiente cámara y esta sigue tomando fotografías mientras puede cambiar la película la que se terminó, digamos, ¿no? Y después, bueno, vamos a ver todos los otros componentes de las cámaras. Ahí está, digamos, el cerebro de la cámara que está a la izquierda de las dos cámaras, que es el que va a tener todos los parámetros del levantamiento fotográfico, el que va a hacer que automáticamente se disparen las cámaras y demás. Entonces, lo importante de una aeronave para levantamiento fotográfico es que tenga una cabina lo suficientemente grande, espaciosa, para que puedan operar, obviamente, el piloto, a veces llevan piloto y copiloto, un navegante, que es el que vemos arriba a la derecha, que va haciendo el control de vuelo fotográfico, y un fotógrafo, que es el que controla que las cámaras funcionen bien y cambia la película y demás. O sea, por lo menos 3 a 4 tripulantes
para un levantamiento adecuado. No siempre se cumple con todas las condiciones, pero es lo esperado. Entonces, elementos a considerar para la elección de una aeronave: buena visibilidad, dice, para navegante y piloto. Eso de horizonte, por supuesto, obviamente está muy vinculado con una buena navegación, con que el piloto pueda realizar su tarea como corresponde. Gran variación de velocidad, esto es porque hay momentos en que, yo hablaba hace un rato de tiempo muerto, en el momento en que el avión despega y va a la zona de operación, y luego que termina de fotografía, de hacer el levantamiento, volver a la pista o al aeropuerto que corresponde, donde salió. Eso es necesario que se haga con en el menor tiempo posible, con la velocidad mayor. Entonces, más allá de la velocidad de crucero, importante para el levantamiento, que tenga posibilidad de, digamos, de variar su velocidad y acortar los tiempos muertos. Y también capacidad de ascenso importante, porque yo necesito llegar a la altitud requerida para la escala que fue elegida para el levantamiento. También, obviamente, maniobrabilidad, eso es también para reducir los tiempos en los giros, como aterrizar y despegar en pistas cortas, que a veces nos ha tocado, por ejemplo, trabajar en zonas donde había que aprovechar las pistas de aterrizaje de tierra que usan digamos, los productores agropecuarios para fumigación. Entonces tienen los air tractor, se llaman, son esos aviones para fumigación. Entonces, las pistas son cortas, no son buenas, y si uno dispone de una aeronave que permite aterrizar en esos sectores, es muy conveniente, porque puedo operar próximo a la zona de vuelo. Un techo alto de vuelo, ya lo había comentado, porque es importante que yo pueda alcanzar digamos, llegar a altitudes grandes para tener un margen para escalas, sobre todo pequeñas, ¿sí? De manera que si yo tengo una limitación en el techo de vuelo, no voy a poder obtener escalas más chicas. Eso es una limitación, porque las cámaras fotográficas tienen una distancia principal, la que veíamos, que varían en cierto rango nada más, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de cámara. Vibraciones mínimas para evitar, justamente, ¿se acuerdan del MIG? Movimiento de la imagen fotográfica. Los tubos de escape dispuestos de manera que los gases de la combustión no vayan a manchar las ópticas, porque obviamente la cámara va dentro de la cabina, pero hay digamos, se hace un orificio en el fuselaje del avión que lleva un protector, obviamente, para que la cámara no quede expuesta y no entre aire durante el levantamiento. Y además, digamos, es importante que ese sector donde está la cámara no reciba, por ejemplo, los gases de combustión, porque podrían manchar, por ejemplo, el vidrio que va cubriendo el fuselaje del avión, que va reemplazando en realidad el fuselaje del avión, que es donde la cámara está ubicada para la toma fotográfica. Obviamente afectaría la calidad de la fotografía. Y el orificio de la cámara debe ser amplio para permitir el funcionamiento de esta. Vamos a ver cómo se mueve, tiene un cierto margen de movimiento para que la cámara pueda estar siempre de manera vertical en el momento de la toma. Ya hablamos de la cabina amplia y la cantidad mínima de la tripulación, que hablamos de 3 a 4 personas, obviamente comunicados, para que la operación se haga de manera adecuada. Y los costos de mantenimiento, operaciones, eso deben ser mínimos, pero bueno, eso todo depende del tipo de avión. Cada uno tiene costos de mantenimiento que depende del tipo de aeronave.
Ahí tenemos otros tipos de aeronaves, por ejemplo, los helicópteros que tienen ciertas ventajas. Fíjense arriba a la derecha, con ese pequeño helicóptero, cómo hacen un levantamiento fotográfico usando un tambor en el que va ubicada la cámara y el fotógrafo es el que la opera desde afuera. Bueno, hay formas de adaptar diferentes sensores para ese tipo de levantamiento, ¿no? Y bueno, otros helicópteros, ¿cuál es la gran ventaja? Es que yo puedo aterrizar y despegar casi verticalmente, y eso beneficia en el sentido que no necesito una pista de aterrizaje como tal y que puedo usar de base de operaciones justamente en la misma zona donde voy a hacer la fotografía. Y también la posibilidad de permanecer estable en el aire para obtener tomas fotográficas este, estáticas, me refiero a que en posiciones estáticas, eh, si bien como veíamos hace un rato, el levantamiento se hace con tomas a medida que la aeronave se mueve, pero tendríamos la posibilidad de hacer algunas tomas en sitios específicos, manteniendo la aeronave quieta. De todos modos, también tiene grandes desventajas, sobre todo la vibración que provoca el rotor del helicóptero, y eso afecta el, digamos, el MIF, recordarán, ¿no? Si no tengo que usar velocidades de obturación muy altas. Después está la fotografía con drones, que están hoy muy de moda, en general se llaman por la sigla en inglés BANT, que sería vehículo aéreo no tripulado. Los más conocidos son los drones, que justamente drone significa zángano, ¿saben lo que es un zángano? Una abeja, un tipo de abeja. De allí viene el nombre de drone. Hoy se usa muchísimo, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Una de las desventajas es que al ser artefactos pequeños, en muchos casos, son muy afectados por los vientos, y otro es el techo de vuelo famoso, ¿no? Tengo, digamos, limitaciones para ascender mucho porque no es posible hacerlo con ese tipo de aeronave. Pero ofrecen mucha versatilidad y ventajas para levantamientos en zonas, en áreas relativamente chicas. Por ejemplo, ahí vemos el caso de la explotación minera. Eh, bueno, antes de entrar, vamos a dejar acá porque ya faltan 5 minutos para empezar con, digamos, parte de este tema nuevo que es la geometría de los vuelos fotográficos, para que entiendan cómo funciona la operación, digamos, del levantamiento, y que sepan que esto mismo ocurre con, por ejemplo, los satélites. Por supuesto que el efecto de la atmósfera en un avión es mucho mayor que el caso de los satélites que están orbitando, por ejemplo, en el orden de 700, 900 kilómetros. Entonces, las órbitas son mucho más estables, pero también ocurren pequeños, digamos, errores en el momento en que se hace el levantamiento. Recuerden que, bueno, vamos a ver que en el caso de los satélites, el levantamiento del registro es continuo. Lo mismo vamos a ver para algunas cámaras digitales. De manera que luego se deben hacer correcciones a todas esas deformaciones provocadas por, digamos, la alteración de los parámetros preestablecidos para el levantamiento fotográfico. Ahí vamos a ver algunos casos. Entonces, estos son dos defectos producidos por el viento, que hace que en un caso el piloto intente llevar en el drift el avión en la dirección correcta, pero se está separando de la línea de vuelo, y en el segundo caso, en el CRAB o desviación angular,
el piloto intenta mantenerse sobre la línea de vuelo, pero el avión va de costado, ¿no? O sea, como si fuese derrapando, por decirlo de alguna manera, en el caso del vehículo. Y ahí están viendo el efecto del drift en cómo se saca, cómo es la secuencia de fotografías, y en el crab también. O sea que en el primer caso las fotografías salen en la dirección de la línea de vuelo, o sea, el eje X que mencionaba, se mantiene, pero las fotografías se van separando, como ven, de la línea de vuelo. Y en el otro caso se mantienen sobre la línea de vuelo, pero están rotadas. Eso ocurre si no tenemos una cámara fotográfica que permita la rotación. Eso lo vamos a ver más adelante en cámara fotográfica. O sea, ese sería el caso de que la cámara esté fija sobre el fuselaje del avión y no tenga la posibilidad de rotarse para evitar que las fotografías salgan rotadas, valga la redundancia en el cráneo. Más abajo, en la deriva, podemos ver el efecto de una zona sin fotografiar, dado que recordarán que tenemos una superposición del orden del 30% más o menos el 15% entre líneas de vuelo contiguas. Pero en algún caso esa deriva es tan importante que provoca que tenga huecos en la zona fotografiada, ¿no? Perdón, termino con los ejes de un levantamiento. Decía que el eje X corresponde a la línea de vuelo, el eje Y corresponde a la perpendicular. Digamos que sería, si el avión va correctamente, si está volando correctamente sobre la línea de vuelo y no está torcido, el que pasaría por las alas del avión, considerando que la cámara está justo en esa posición. Y el eje Z es el que corresponde a la altura de vuelo. Bien, siguiendo con la planeación de los vuelos, en muchos casos se debe considerar diferentes alturas. Yo les dije que la escala de una fotografía, la escala media de una fotografía, es la relación entre la distancia principal, digamos que sería la distancia focal de la cámara, no es estrictamente lo mismo, pero consideramos, hay una pequeña diferencia, pero consideramos a la distancia principal, a la distancia entre el obturador, ya vamos a ver eso en cámara fotográfica, y el plano del negativo, o sea, la distancia que requerida para que la fotografía salga enfocada. Ese es un parámetro de la cámara. Vamos a ver diferentes tipos de cámaras en función de precisamente la distancia principal, una clasificación. Bueno, ese es un parámetro. El otro parámetro de la escala es la altura de vuelo, o sea, el eje Z que hacía mención hace un momento. Y en algún caso se puede o se requiere que se hagan vuelos a diferentes alturas para conservar aproximadamente la misma escala en la fotografía. Ahí tienen el ejemplo en la primera gráfica. En otro caso, inclusive, si como corresponde, vamos a ver, los levantamientos se hacen en la dirección de las máximas elevaciones, o sea, siguiendo las crestas. Fíjense ahí, dice planeación de vuelos en zonas montañosas. Siempre los levantamientos deben hacerse siguiendo las crestas de la serranía o de las montañas. Y en ese caso, yo puedo hacer un vuelo sobre las crestas a una altura y en la zona del valle a otra altura para mantener esa relación entre la distancia principal, que la denominamos normalmente con la letra C, y la altura de vuelo, que ya vimos antes cuando hablábamos de la planeación de vuelo en los cálculos, que es Z. ZT, que sería Z sub T, que sería la altura de vuelo sobre el terreno, que es la que define la escala,
y la altura absoluta de vuelo, si recuerdan, que es la altura sobre el plano de referencia absoluto, que es el nivel del mar. Y también tenemos casos en que por la configuración o la geoforma podemos hacer, digamos, líneas de vuelo en diferentes direcciones para mantener la escala sobre las crestas, que es el caso de la segunda gráfica que tienen allí. Por favor, cualquier duda me interrumpen y me consulten. Bueno, ahí tenemos los ejes, yo me estaba adelantando, pero era importante considerar los ejes para que entendieran un poquito la cuestión de la deriva, por ejemplo. Ahí tenemos los tres ejes. El eje X, que es, decíamos, sobre la línea de vuelo. El eje Y, que es perpendicular sobre un mismo plano, que sería el plano que corresponde a la altura de vuelo, al eje Z. Y no solo tengo rotaciones sobre el eje Z, que es el caso del drift y el crab que veíamos antes. En ese caso, digamos, yo me alejo de la línea de vuelo o el avión va rotado sobre el eje Z. Para que entiendan cuál sería el eje Z, se han visto en las colecciones de los museos, por ejemplo, los insectos los pinchan con un alfiler. Digamos que si yo representase al avión, el eje Z sería el vertical, o sea, el alfiler que está atravesando, digamos, al insecto y lo pongo sobre un soporte. Entonces yo puedo girarlo, en este caso al avión, sobre el eje Z. Luego, la rotación sobre el eje X sería cuando hay ladeo, o sea, cuando el avión se pone de costado, se mueven lateralmente las alas. Y la rotación sobre el eje Y sería el caso del cabeceo, que es el que tienen abajo. Entonces, ahí están las siglas en inglés, el roll, el pitch y yaw, que sería las rotaciones sobre los tres ejes. Eso provoca, obviamente, por más que yo tenga una cámara que se llama con giro estabilizado, o sea que puedo mantener de la mejor forma la verticalidad, que puedo rotar la cámara e inclinarla para compensar estos efectos producidos por, obviamente, un desplazamiento en el espacio, hacen que provoquen una serie de deformaciones en el resultado, o sea, en la fotografía obtenida. Y para eso viene todo el procedimiento que vamos a ver en las prácticas y que vamos a hablar de las orientaciones de las fotografías dentro de lo que es restitución fotogramétrica. Bueno, ahí tienen las deformaciones que se introducirían en la fotografía de acuerdo a esas inclinaciones de las que estaba hablando recién. En el primer caso, a la izquierda, en la gráfica, tienen una toma fotográfica ideal. Recuerden, por otro lado, que la proyección de una fotografía aérea es de tipo central, dado la forma en que se obtiene la imagen. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle. De manera que la toma vertical ideal correspondería a una serie de círculos concéntricos a partir del punto principal de la fotografía. Ya vamos a ver todos esos elementos también. Quiere decir que el centro de la fotografía está coincidiendo con lo que se denomina el nadir. El nadir es la vertical, ¿sí?, que atravesaría el centro de proyección de la cámara, ¿no? Entonces, todas las desviaciones se harían a partir de ese centro. Vamos a ver esas deformaciones que se producen por ser una proyección central. Pero la toma fotográfica ideal es la que se obtiene de manera vertical, estrictamente vertical. De allí podemos ver el siguiente gráfico, que es con cabeceo cómo ocurre esas deformaciones e inclusive
hay variaciones de la escala, ya lo vamos a ver más adelante. Y el otro caso es la combinación de cabeceo y ladeo, que provoca también, obviamente, deformaciones adicionales a las propias de la proyección central. Bien, vamos a ver ahora poder de resolución. Esto está directamente vinculado con otra particularidad tanto de la fotografía de tipo analógica, o sea, con película, como la fotografía digital e inclusive con las imágenes de satélite, con lo que denominamos resolución. Y la resolución no es más que la capacidad del sistema para representar, o sea, registrar y representar los detalles y objetos próximos como elementos separados. Quiere decir que yo puedo identificar objetos que, a pesar de estar contiguos, los puedo discriminar. Eso está directamente vinculado con esta ecuación que está presentada allí. G, por supuesto, sería la resolución sobre el terreno en centímetros, Z es la altura de vuelo, sobre el terreno, entiéndase claramente, R es la resolución de la fotografía analógica, que se mide en líneas por centímetro, o líneas por milímetro, y C es la que ya mencioné, la distancia principal de la cámara, también en centímetros. Esa estrictamente se provee en milímetros, pero uno la puede obviamente convertir a centímetros. Ahí tienen un ejemplo de una altura de vuelo de 1800 metros sobre el terreno, una distancia principal de 152 milímetros, una escala media que sale, como ya dijimos, de la relación C sobre Z. Obviamente el módulo escalar, recordarán, la escala es 1 sobre E es el módulo escalar. Eso es igual a C sobre Z, o sea, la distancia principal sobre la altura de vuelo. Si yo quiero calcular el módulo escalar, invierto la ecuación, por lo tanto me queda que el módulo escalar E es igual a la altura de vuelo sobre la distancia principal, que es lo que está de alguna manera allí en la ecuación, o sea, esta relación Z sobre C. Y tenemos el ejemplo de una película de marca Kodak Plus X, digamos, un film aerofotográfico, que tiene una resolución de 850 líneas por centímetro. Eso está vinculado con la resolución de la fotografía que estamos mencionando, pero con el tamaño del halogenuro de plata. Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Desgraciadamente, bueno, hay cosas que vamos a ir viendo más adelante. El tamaño, el halogenuro de plata es una sal que está contenida en la película, estrictamente en la capa de gelatina, que se llama emulsión, que contiene esta sal de plata. Una vez expuesta a la luz, va a ocurrir, digamos, lo que llamamos una imagen latente, ya después lo explico con más detalle, no me quiero adelantar, pero digamos que el poder de resolución está en función del tamaño de ese grano de halogenuro de plata, de esa sal de plata. Por ejemplo, si yo quiero sacar una fotografía con mucho detalle, buscaré una película que tenga un grano muy pequeño. Pero eso atenta en contra, digamos, de la posibilidad de tomar fotografías con menos iluminación. Si yo quiero sacar una fotografía, estamos hablando con película, en un cumpleaños, de noche con poca iluminación, por más que tenga luces encendidas, o por más que utilice un flash, voy a usar una película con el grano, o sea, con el tamaño de halogenuro de plata más grande, para poder captar la poca iluminación que hay. Pero eso obviamente me da una menor resolución, o sea, yo si quiero ampliar la fotografía voy a tener ese granulado propio de una
películas de baja resolución. Bueno, el caso este, haciendo los cálculos, me da que tengo una resolución de casi 14 centímetros. O sea que todo aquel elemento que tiene un tamaño mayor a 14 centímetros lo puedo discriminar. Si es de menor de 14 centímetros, que vaya que es una resolución, una muy buena resolución, no voy a poder discriminar. O sea, todo aquello que tenga un tamaño menor se va a confundir con otro. Se entiende el concepto, ¿no? Bien. Luego de hecho el levantamiento, por supuesto, viene la evaluación, que tiene, por una parte, aquellos aspectos geométricos inherentes al levantamiento, que se considera el recubrimiento longitudinal en máximo, medio, mínimo, o sea, se pone en rangos, uno lateral también, la desviación respecto a la línea de vuelo prefijada, un cubrimiento estereoscópico y fotográfico del área, quiere decir que si tengo toda la zona con visión estereoscópica completa, de manera que yo tenga en todos los casos una superposición longitudinal de por lo menos, dijimos, el 55-53% para poder ver en estereoscopía todos los pares, ¿no?, estereoscópicos, y que haya cubierto con, no solo con fotografía, sino con que me permita la visión estereoscópica todo el área de interés. Luego, inherentes a la fotografía, que es desplazamiento debido al relieve, ya lo vamos a ver luego, que está vinculado con la desviación que ocurre de un objeto sobre la fotografía debido a que ocupa un plano superior e inferior respecto a uno de referencia. Eso lo vamos a ver con detalle después. Desplazamientos por inclinación de la cámara y distorsiones provocadas por el objetivo. O sea, fíjense que hay una serie de deformaciones que sufren la realidad, o sea, los objetos que yo estoy fotografiando, debido, primero, al desplazamiento por relieve que está vinculado con la proyección de la fotografía, la proyección central. Desplazamiento por inclinación de la cámara, o lo que veíamos recién. O sea, la fotografía, digamos, el levantamiento no es en ningún caso estrictamente perfecto, porque por más que yo pueda corregir esas inclinaciones, en parte, corregir las inclinaciones, en ningún caso voy a hacerlo por completo. Entonces, tengo una serie de desplazamientos de los objetos en la fotografía debido a la inclinación de la cámara. Y por otro lado, distorsiones provocadas por el objetivo. El objetivo es esa serie de lentes que están en el cono de la cámara, ya lo vamos a ver a eso, y que es la parte óptica, o sea, que permite que yo obtenga la fotografía con un determinado detalle. O sea, hay una parte óptica que me permite acercarme de alguna manera y poder obtener la escala que deseo en el levantamiento. Esas lentes son construidas, son de cristal obviamente, y provocan una serie de deformaciones, debidas primero a la construcción de cada una de las lentes. Digamos, las lentes son un conjunto de lentes que conforman el objetivo. Entonces, por más que se ha desarrollado técnicas para obtener un pulido y digamos, una forma de la lente lo mejor posible, estas provocan una serie de deformaciones por la misma construcción de la lente. Y por otro lado, el montaje de esas lentes en el objetivo provoca otra distorsión. Entonces tenemos dos tipos de distorsiones, la radial y la tangencial. La radial es, recuerden que a partir del centro de la fotografía yo tengo una serie de radios y, digamos, tendría 360 grados de variación en esos círculos que parten a partir del centro de la fotografía, lo que llamamos el punto principal.
Entonces, si yo marco esos radios, esos círculos concéntricos a una distancia igual, o sea, voy incrementando la misma magnitud, esos radios tienen diferente deformación en virtud de la construcción de cada una de las lentes. Entonces, la distorsión radial es provocada por la construcción de la lente, o sea, el pulido de la lente. Recordarán, vamos a ver después, que hay lentes con diferentes formatos. Puede ser cóncava convexa, plano cóncava, plano convexa, hay diferentes formas de cada una de las lentes que conforman el objetivo. Bueno, esa construcción provoca esas pequeñas deformaciones. Fíjense que están entre 5 y 20 micrones. ¿Sí? Realmente son deformaciones pequeñas, pero están presentes en el material fotográfico obtenido con esa cámara, ¿no? Con esa lente, con ese objetivo, perdón. Y luego la distorsión tangencial, que es más pequeña aún, del orden de 3 micrones, y está provocado por el montaje, como les decía, de las lentes en el objetivo. Se supone que las lentes debieran ubicarse en planos paralelos, digamos, dentro del objetivo. Ocurre que cuando se montan, o inclusive luego de uso de la lente, puede haber pequeñas desviaciones o, digamos, que no se cumpla con el paralelismo entre cada una de las lentes. Entonces eso provoca la distorsión tangencial. Justamente para conocer tanto las distorsiones radiales como tangenciales, la empresa digamos, que desarrolla las lentes o las cámaras, y luego otras empresas dedicadas a la misma u otras empresas dedicadas a la calibración de las lentes, va a entregar para las cámaras métricas un certificado de calibración donde informa justamente esas distorsiones radiales y tangenciales. Lo vamos a ver inclusive en la práctica con el photomod. Bueno, entrando a la calidad de la imagen, ahí hay una serie de aspectos a considerar en el resultado final luego de obtenida la fotografía. Esto es válido no solo para la fotografía analógica, la que decíamos con películas, sino también para la fotografía digital. Ahí lo que tienen a la derecha es un fotoíndice, un viejo fotoíndice, muy antiguo la fotografía, simplemente para que vean cómo, como resumen de lo anterior, cómo las fotografías no salen de acuerdo a lo planeado, sino que en algún caso puede tener alguna línea que se acerca a lo óptimo, pero en la mayoría de los casos puede verse el efecto por lo menos la deriva del avión durante el levantamiento. Pero por suerte ahí puede verse que se cumplió en principio con los dos solapamientos longitudinales y laterales. Y también se puede ver que no siempre el área a fotografiar, es regular. Entonces, por eso, algunas líneas que empiezan y terminan antes o después. Bueno, quería mencionar también que podrán ver que algunas fotografías tienen realmente una pobre calidad, ¿no? Estamos hablando de, como les digo, viejos levantamientos, y las condiciones no eran las óptimas, sobre todo en el tipo de película, la cámara y demás, ¿no? Bueno, pasando a la calidad de la imagen, tenemos que tener en consideración primero todo lo que se vincula con las condiciones atmosféricas en el momento del levantamiento. Por un lado, la presencia de bruma. Recordarán que teníamos ahí la dispersión no selectiva, o las nubes,
el efecto del punto caliente que lo mencioné también, en la reflexión de la luz. En otro caso, fallas en el proceso de revelado y copiado, que sería el caso de lo que vemos ahí en el fotoíndice. Seguramente las zonas oscuras de la fotografía están relacionadas con un revelado inadecuado, se pasó el revelado, por decir de alguna manera. Ahí dice fotografías sub o sobreexpuestas. Otras causas, el uso de filtros inadecuados o exposiciones inapropiadas, o sea que definí una velocidad de obturación que no era la adecuada. Y por supuesto también fallan los equipos auxiliares, tanto en el sistema de vacío que vamos a ver luego en cámaras fotográficas, el registro de la hora, la altura, los contadores, o sea, el contador es el que identifica a cada una de las fotografías. Eso en las cámaras digitales modernas está mucho mejor resuelto, por supuesto, es diferente conformación, digamos, o configuración, mejor dicho. Bien, inclinación del eje óptico de la cámara. Algo que vimos hasta hace un momento, pero que debemos considerar porque depende del tipo de levantamiento también. En principio, lo que pretendemos es una fotografía vertical, o sea, perfectamente vertical, de manera que obtengamos una muy buena imagen, pero además que nos permita luego hacer mediciones. Si bien hay una fotogrametría que se usa, por ejemplo, desde el terreno y que permite medir objetos, pero ahora, en ese caso, los objetos están, digamos, podemos decir, en un plano perpendicular a la cámara. Sería lo mismo que, en este caso, el negativo, cuando yo hago una fotografía vertical, lo que espero es que el plano del negativo, donde se forma la imagen, sea paralelo al plano medio del terreno. Esto es, que ambos planos se encuentren paralelos. Si se entiende, sería la fotografía vertical. Si yo saco fotografía de un edificio, por ejemplo, el plano del negativo debiera estar perfectamente paralelo al plano del frente del edificio o lo que estoy fotografiando. Bueno, ahí tenemos tres fotografías diferentes de acuerdo a la inclinación del eje óptico. A, B y C. En el A, ahí se ve el horizonte. En el B, digamos, tengo una inclinación, pero no se ve en el horizonte. Y en la C, la fotografía sería estrictamente vertical. Entonces, tenemos, de acuerdo a la inclinación del eje óptico, la vertical se considera tal cuando esa inclinación es menor a 3 grados. ¿Sí? Y en ese caso se usa para la realización de mediciones, o sea, fotogrametría. Hay métodos, inclusive hoy numéricos, por supuesto, que permiten usar inclusive fotografías con mayores inclinaciones, pero estrictamente es una clasificación para considerar cuando la fotografía es vertical, o sea, una inclinación menor a 3 grados. Inclinada, que sería el caso de la gráfica B o la fotografía B, cuando supera esos 3 grados, pero no tengo en la imagen la visión del horizonte. Que si se fijan, por favor, en la gráfica de arriba a la derecha, donde están esas líneas de fuga, en la fotografía con horizonte yo tengo lo que se denomina el punto de fuga, que se ubica sobre la línea de horizonte. Esto es donde convergen todas las líneas estas trazadas sobre el terreno. Por ejemplo, si yo tuviese la fotografía de una ciudad que tiene calles que son se cruzan perpendicularmente, yo vería justamente en un punto el que mencionaba, punto de fuga, la convergencia de todas las calles que van en esa dirección. En la fotografía B no veo el punto de fuga, porque no veo la línea de horizonte, y en la fotografía C, ese punto corresponde al punto central o principal de la fotografía. Y muy inclinada, obviamente, cuando
tengo más, por supuesto, de 3 grados y se ve el horizonte en la línea de horizonte. La forma de la fotografía, esto es del área fotografiada. No confundan, por favor, la forma de la fotografía, lo que se llama el cuadro de la fotografía o el formato de la fotografía, con la forma del área fotografiada. Cuando la fotografía es vertical, el área fotografiada coincidiría con el cuadro, o sea, es cuadrada. Cuando la fotografía es inclinada, la forma del área fotografía, o sea, la porción de terreno que aparece en la fotografía, tiene una forma trapezoidal. Lo podemos ver en la gráfica de las líneas de fuga, en la que corresponde a la B. Y trapezoidal extendida cuando tengo la línea de horizonte. Escala. Ahí dice que la vertical es uniforme para un mismo plano horizontal. Entonces, yo ya mencioné que la escala varía en función de la distancia principal, que obviamente si es la misma cámara, el mismo objetivo, ese valor es constante. Y depende también de otro parámetro que es la altura de vuelo, el Z. Ahora, el Z varía, por más que el avión vaya sobre un mismo plano altitudinal volando, el relieve no es uniforme, por lo tanto, la escala va a ir variando en función de las elevaciones del terreno. Pero la escala media se considera para un solo plano horizontal, que cortaría, digamos, al terreno. Entonces, para ese plano horizontal, la escala es uniforme en la fotografía vertical. En la inclinada, sin horizonte, decrece desde un primer plano hacia el fondo. Quiere decir que, si yo me fijo en la gráfica B de las líneas de fuga, voy a tener mayor detalle en la zona próxima y menor detalle en la zona más alejada. Y en el caso de la muy inclinada, o sea, con horizonte, decrece de un primer plano y se va hasta el infinito. O sea, yo en la línea de horizonte ya no tengo, digamos, una escala, porque se va al infinito. No puedo detectar nada porque obviamente, digamos, la fotografía, podríamos decir que registra objetos que están hasta en el infinito. Si esto sabemos que no es posible, ¿no? Porque la luz no viene de tales objetos, ¿no? Tamaño del área fotografiada en función de la altura de vuelo y la distancia principal, lo que ya dijimos, la escala. Se incrementa en función del ángulo de inclinación, porque va a depender obviamente de de cómo, digamos, de la profundidad de campo que tenga, y en el caso de la muy inclinada con horizonte es máxima. Perdón, ahí el tamaño del área fotografía también está en función del formato de la fotografía. Porque como vamos a ver, hay diferentes formatos, por ejemplo, rectangulares o cuadrados y de diferente dimensión. Por ejemplo, 18 centímetros o 23 centímetros. Esto es para las cámaras fotogramétricas convencionales. Respecto a las ventajas, obviamente es fácil de cartografiar, es más fácil, las deformaciones son mucho menores en la fotografía vertical. En el caso de la inclinada, el área cubierta es mayor, pero se puede cartografiar, esto es para los, digamos, la tecnología más antigua, se usaban algunos instrumentos que los vamos a mencionar rápidamente, pero hoy con la fotogrametría analítica, me estoy refiriendo a la digital, analítica porque tengo todas las funciones de manera numérica en un algoritmo y puedo hacer correcciones inclusive para fotografía que tenga una determinada inclinación. E inclusive la muy inclinada, pero con más restricciones. Digamos que el principal uso de la muy inclinada con horizonte es
que tiene la mayor cobertura de terreno, es la más económica porque cubre más, obviamente, área, y además es ilustrativa. Eso vamos a ver inclusive que en las cámaras métricas se usa lo que se llama una cámara de horizonte, que obtiene fotografías a medida que se va haciendo el levantamiento con la cámara fotogramétrica de manera vertical. Esta cámara obtiene fotografías que sirven para hacer luego el control del levantamiento fotográfico. O sea, una cámara mucho más pequeña que obtiene justamente fotografías con horizonte. Luego, para el caso del uso más frecuente, obviamente proyectos fotogramétricos y de fotointerpretación en la vertical, en la inclinada, fotointerpretación en general, y en la muy inclinada, interpretación del paisaje, de las estructuras geológicas, relieve, geoforma, uso del suelo, todo lo que quiera. Digamos, es una imagen que me brinda un panorama mucho más general. Ahí tenemos, por ejemplo, el Cabra Corral, la fotografía B, el Cabra Corral desde la vista de la zona del río Juramento, o sea, la salida de la presa hacia el río Juramento. En la de la izquierda, una zona del Valle del Lerma, o sea, en la que tiene horizonte, y la C es una de las fotografías que tienen ustedes, si mal no recuerdo, en el práctico, que es la zona de Moldes, en el Valle del Lerma. Bien, equipo necesario para vuelos aerofotogramétricos o fotogramétricos. Ahí tienen a la izquierda el fotógrafo que está operando la caja de control o intervalómetro. Fíjense, tiene la mano derecha sobre el intervalómetro, que vamos a ver qué significa. Y luego en su mano izquierda, donde tiene el reloj, está la cámara, el anteojo de navegación, o sea que está haciendo el seguimiento del vuelo fotográfico, y lo que ven ahí de mayor dimensión que está montado sobre el fuselaje del avión es la cámara fotogramétrica. Fíjense las dimensiones que tiene, seguramente es una cámara de formato 23 por 23 centímetros. Imagínense el tamaño de la película. A continuación tengo la caja de control o intervalómetro, que es la que él está operando. En realidad esa es una más vieja, la fotografía que ven ahí. Esa cámara ese instrumento es el cerebro de la cámara, el que permite controlar todo el funcionamiento de la cámara, no solo el disparo de la cámara con un intervalo prefijado, sino también la superposición, la velocidad de obturación, todos los parámetros de la cámara, el sistema de vacío que vamos a ver, todo se controla desde esa, podríamos llamar, computadora. Antes era un elemento electrónico, digamos, pero hoy ya es una computadora, porque trabajamos con fotografías digitales, por supuesto, y el levantamiento se controla desde una computadora. A la derecha tenemos el ejemplo de una cámara gran angular. Vamos a ver qué significa eso de gran angular. RMK A1523, una marca de cámara. Ahí podemos ver el conjunto de la cámara. Tenemos a la izquierda el intervalómetro. Debajo de eso está una bomba de vacío, que es la que hace funcionar el sistema de vacío de la cámara. Ahora vamos a ver. La cámara propiamente dicha, con el montaje sobre el fuselaje, que es el que se llama de giro estabilizado, o sea que permite corregir esas inclinaciones provocadas por los movimientos de la aeronave. Ya vamos a ver con más detalle. Y luego la cámara de horizonte, o sea, tengo seguramente allí dos cosas: el visor para ver el terreno, y la cámara de horizonte, que es la que va obteniendo esas fotografías. O sea, tengo visual, o sea, el navegante o el fotógrafo puede ver el terreno con el horizonte, con la vista del horizonte, para controlar que el vuelo se está haciendo correctamente, pero además se obtienen fotografías.
Ahí está abajo a la izquierda otro anteojo de navegación, que es un bill, y a la derecha tenemos justamente lo que ve el navegante o fotógrafo, según sea el caso, tenga los dos operarios, digamos, el que va fotografiando y el que va haciendo la navegación, o a veces el mismo fotógrafo hace cumple con las dos funciones. Lo ideal sería que haya un navegante y un fotógrafo. El navegante cumple la función de, si bien están todos conectados con auriculares, o sea, comunicados, me refiero, porque están hablando permanentemente, entonces el navegante es el que da instrucciones tanto al piloto como al fotógrafo de acuerdo a cómo va evolucionando el levantamiento. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el número 1 es el índice de medición de intervalos. Eso es para saber que se está cumpliendo con el intervalo prefijado. El campo para la cámara gran angular, fíjense lo que cubre. El número 2, el 3, es el campo para cámara normal. Fíjense la diferencia. Eso es, digamos, el tipo, eso está vinculado con la distancia principal de la cámara. Ya lo vamos a ver después. Y luego tenemos el nivel esférico. Ese nivel esférico es el que podríamos llamar nivel de burbuja, que es algo similar a lo que usan los constructores para saber si tengo algo perfectamente horizontal, llamado nivel de burbuja. Y eso me va a permitir saber si la cámara está fotografiando con un desvío superior, por ejemplo, a los 3 grados preestablecidos. Luego tenemos indicado ahí el punto de fuga, el número 5, y el 6 obviamente va a ser la línea de horizonte. El 7, eso estamos hablando ya para la inclinación de la fotografía con un 50%. Tenemos el campo para la cámara super gran angular, que vamos a ver después también qué es, está vinculado con los otros dos. El campo para la cámara gran angular y para la cámara normal. Y a la derecha tenemos dos ejemplos de visores, uno de la cámara Zeiss y otro de la cámara Bill. Bueno. Bien, hasta aquí llegamos con lo que es planeación de vuelos fotográficos. Perdón, acabo de ver el chat porque, como les decía, cuando comparto pantalla no puedo verlo al chat, así que ahora contesto las preguntas que me hicieron por el chat. Dice Diego, la desviación angular no genera un cambio en cuanto a la línea de vuelo. A ver, hay varias desviaciones angulares. Si estamos hablando de desviación angular de la trayectoria que lleva el avión respecto a la línea de vuelo, sí, por supuesto, hay un cambio, o sea, hay un problema de deriva. O sea, me estoy alejando de la línea prefijada con un determinado ángulo que puede ir variando. Es más, el piloto puede ir corrigiendo y acercándose a la línea de vuelo. Pero, a ver, dice solamente... Por eso, hay que tener en cuenta de qué rotación estamos hablando. Si estamos hablando de rotaciones, una cosa es la deriva, que el avión se aleja de la línea de vuelo. Y luego hablamos de las rotaciones, que son cabeceo, ladeo y podríamos decir deriva, pero en realidad es rotación sobre el eje Z. Entonces, si hay cabeceo, hay una rotación sobre el eje Y. Si hay ladeo, hay una rotación sobre el eje, a ver, si me interpretan, si mi mano es la aeronave y este sería el plano que pasa por las alas del avión. Si el avión cabecea
hay una rotación sobre el eje Y que atraviesa las alas. Si hay una rotación sobre el eje Z, ocurre esto. ¿Sí? Yo les decía, es como pincharlo con un alfiler, ese es el eje Z. Entonces el avión rota de esta manera. O sea, en principio puede haber deriva y además rotación sobre el eje Z, o que el piloto corrija la rotación sobre el eje Z, pero que el avión se vaya, digamos, separando de la línea de vuelo. Esa sería la deriva. Ahí recuerden que hay dos conceptos, el drift y el crowd, que son desviaciones. Y luego, si yo tengo la DEO, tengo rotación sobre el eje X, que es el que corresponde a la línea de vuelo. Esas son las tres rotaciones. Si hay rotación sobre el eje Y, el cabeceo, o rotación sobre el eje X, sí, a ver, en el eje X puedo considerar que hay, digamos, me estoy separando de la línea de vuelo. En realidad no me estoy separando si es que el avión va sobre la línea de vuelo, pero estoy fotografiando parte que no, digamos, no estoy fotografiando verticalmente, pero no debiera considerarse mucho porque si no, ya ahí tendríamos que hablar de una fotografía que no cumple con los estándares para la fotogrametría. O sea, si supera los 3 grados, o sea, en principio no debiéramos hablar de afectación de la línea de vuelo, ¿no? El otro compañero dice, Diego, los parámetros al mismo. Los parámetros de las cámaras de vuelo se establecen de forma automática o el fotógrafo los va controlando manualmente. A ver, no, los parámetros de la cámara son estrictos en el sentido de que son constantes. El formato de la cámara es uno solo porque la cámara es, por ejemplo, 23 por 23 centímetros. Ese es el formato de la cámara. La distancia principal depende del objetivo que yo esté usando. O sea, yo puedo cambiar, las cámaras permiten el intercambio de objetivos. Tener una cámara con objetivo, o sea, cambiar un normal, un gran angular, perdón, o un super gran angular. Pero un mismo levantamiento normalmente se hace obviamente con un mismo objetivo. O sea, ese conjunto de lentes, no objetivo como lo que persigo en el proyecto, sino como componente de la cámara. El objetivo es ese conjunto de lentes, llamado, digamos, el cono de la cámara, que es la parte óptica de la cámara. Ese es el objetivo. Ese objetivo los hay de 3 tipos, dependiendo de cuánto abarque y que está directamente vinculado con la distancia principal de la cámara. Entonces, eso lo vamos a ver en clasificación de cámara. Obviamente, no tendría sentido que yo cambie el objetivo, o sea, esté volando con un objetivo normal y le ponga un gran angular, porque ahí estoy variando, si estoy volando a la misma altura, estoy variando varios aspectos. Primero la escala y después el área cubierta por la fotografía. O sea, normalmente un vuelo se hace con un solo objetivo, con una sola distancia principal. Solo con. Eso no lo puede cambiar, salvo que cambie el objetivo. O sea, le saque la parte óptica a la cámara y le pongo otro. No tiene sentido. Los otros parámetros, en principio, no los debiera cambiar. O sea, si yo, de acuerdo al tipo de levantamiento, por ejemplo, estoy prefijando un 60% de superposición, eso está vinculado con cuán accidentado es el relieve. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, en la próxima clase, que si el relieve es muy accidentado voy a tener inconvenientes en la superposición. Entonces, en ese caso, lo que puedo hacer es incrementar la superposición para evitar ese inconveniente. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero normalmente ya tengo prefijada la superposición, tanto longitudinal como lateral. Lo que puede hacer el piloto es variar ligeramente esa superposición si, por ejemplo, durante el levantamiento fotográfico se va siguiendo una ruta, o sea, una línea de vuelo.
en una dirección, supongamos norte-sur, y yo tengo viento de frente, como ocurre acá normalmente en nuestra región, en realidad es noreste el viento, dominante me refiero. Entonces, si yo voy en contra del viento, obviamente la aeronave va a ir a una velocidad menor, por más que el piloto intente acelerar. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que yo tengo prefijado, por ejemplo, el tiempo entre obturaciones, o velocidad, digamos, el intervalo entre exposiciones. Puedo variar el intervalo o puedo variar la superposición para evitar digamos, corregir ese error. O sea, la disminución de la velocidad de la aeronave, porque obviamente, como vimos en los cálculos, la superposición está vinculada con la velocidad de la aeronave y el intervalo entre exposiciones prefijadas, ¿sí? Que lo maneja justamente el intervalómetro. Y por el contrario, cuando el avión gira y y se incorpora a la siguiente línea de vuelo, yo tengo el viento de cola, o sea, me está acelerando. Y en ese caso, el piloto puede variar, como le digo, el intervalo para que ahora se dispare con un menor intervalo, porque si no voy a perder la superposición. O variar el intervalo. Lo más lógico sería que varíe el intervalo, pero vamos a ver que hay una limitación que está vinculada con lo que se llama el ciclo de la cámara, porque la cámara hace un disparo y luego tiene que hacer todo un proceso para estar disponible para el próximo disparo. Si ese intervalo, o sea, ese ciclo de la cámara es largo y no podés hacer disparos a corto tiempo, digamos. Por ejemplo, cada 2 segundos, cada 1 segundo, de acuerdo a la velocidad del avión, obviamente de la velocidad a la que se desplaza la aeronave y la velocidad crucero de la aeronave. Recordarán, esa tiene que ver con la sustentación de la aeronave. O sea, son muchos parámetros que hay que ir controlando para obtener un levantamiento adecuado. O sea, sí, el fotógrafo los puede controlar, pero en principio están prefijados, ¿no? Salvo que ocurra, como le digo, esta cosa que de golpe tenga un viento de cola y la velocidad aparente, porque una cosa es la velocidad que le indica, por ejemplo, el tablero al piloto, pero hay una velocidad real sobre el terreno. Eso hoy con los sistemas de navegación satelital están perfectamente resueltos, ¿no? Antes se medía velocidad aparente con otros sistemas, no voy a entrar en detalle, no vale la pena, pero basado principalmente con la velocidad del aire. Pero entonces yo tengo un viento de frente, parece que estoy a una mayor velocidad y la velocidad real sobre el terreno no es esa, ¿no? Hoy con los sistemas de navegación satelital yo tengo una velocidad, más o menos un error muy pequeño, muy próxima a la real, o sea, tengo un control mucho mayor del levantamiento. Perdón, ahí dice, se quiso referir a la rotación sobre el eje X, al eje Z, sí. Si tengo una rotación sobre el eje Z, voy a tener un cambio en cuanto a la línea de vuelo, porque normalmente esa rotación está asociada a la deriva. Pero aun cuando el piloto corrija la deriva, o sea, lo lleva el avión sobre la línea de vuelo, normalmente el avión va a ir de costado, ¿no?